few moments later. Bueno, estamos aquí en la playa. Estoy nervioso. Como pueden ver allá, está toda la gente. Les dije a todos que, bueno, a Jessica y a los papás, que íbamos a hacer un foto estudio, por eso estamos todos de blanco. Pero no se imaginan, entonces vamos a ver cómo se dan las cosas. Nos vemos ahora. 2 hours later.
Hola primitos y primitas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sebastián Arenas, esta es mi maravillosa y hermosa esposa llamada You forgot my name. Jessica. Y hoy le queremos hablar de el video que acaban de ver, sobre la propuesta, sobre que le propuse matrimonio. Entonces, personalmente, primero les quiero comentar cómo fue este proceso, cómo lo planeé o cómo lo planeamos, con ella, perdón. ¿Por qué no le dices por qué quisiste proponerme matrimonio primero? Ok, pues esa pregunta tiene respuesta y es ¿por qué no? Entonces sí, ¿por qué no? ¿Por qué no casarnos? ¿Por qué no casarse? ¿Por qué no casarte? ¿Por qué no ser feliz? ¿Por qué no hacer lo que las personas no quieres que hagas o que piensen que no deberías hacer? ¿Por qué no arriesgarse? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no vivirlo sabiendo que es solo una vida? Esa fue pues mi primera respuesta a la pregunta. Y obviamente pues, ¿por qué? Porque desde el primer día me gustó mucho, me hizo sentir pues Don't be shy. me hizo sentir muy bien, me hizo sentir como que encontré mi alma gemela, como se dice por ahí. Y sí, la empecé a querer y la llegué a amar y la empecé a amar y sentía que como que era el momento, era la persona indicada, era ella, ¿entiendes? No sé si me entienden, pero sí. Ya una vez supe en mi corazón y en mi alma y todo eso pues que ella iba a ser la indicada o que ella era o es o era o es bueno. Soy. Me puse como en el plan de planear la propuesta. Entonces me dije pues como a mí mismo, como esto es algo que personalmente pienso que solo se vive una vez. Obviamente hay personas que lo hacen varias veces por sus X razones, pero primero era mi primera vez y tenía que ser pensando en mí y en ella especial, y así quería que fuera. Entonces me puse a buscar videos en YouTube y como buscar como en dónde lo hacían las personas o cómo lo hacían o qué ropa usaban o qué palabras decían o qué música ponían o cómo era todo el cuento. Y me vino a la idea a la cabeza de pensé en como en el lugar en el que nos conocimos y la noche, porque fue de noche en la que nos conocimos y nuestra historia empezó fue en la playa, frente al mar, así pues todo romántico y eso así. Entonces, Yo lo llevé a mi lugar secreto. ya, que no era muy secreto, pero sí. Entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no hacerlo en el agua, en el mar, en la playa, rodeado de lo que nos unió o estuvo ahí nuestro primer día? Entonces decidí contarle a mi mamá, pues, cómo tenía planeado hacerlo. Entonces le dije mi idea de que quería hacerlo en el mar, de que quería que fuera súper especial porque pues era mi primera vez y quería que fuera inolvidable y que estuviera siempre como en mis recuerdos. Entonces hablé con mi mamá, hablamos con José, que es el novio de mi mamá, y él tiene un bote, entonces yo dije, bueno, es maravilloso. Entonces así fue y lo comentamos y les gustó la idea, obviamente a mí también. Yo todavía no sabía nada. Eso era sorpresa, obviamente. Solo lo sabíamos mamá, José
y yo creo. Valen y Charliecito. Vale, mi hermana, Charlie, Charlie es el perrito de esa. mi papá, obviamente, y ya. Entonces, para el tiempo que ya yo había planeado eso o había contado, ya yo tenía el anillo hace como 2 meses atrás, más o menos. Más. Ya lo había Desde comprado. Noviembre, diciembre, no me acuerdo. Y entonces prácticamente ya estaba todo listo, solo faltaba el día y que Jessica pudiera ir a Pero, que era donde yo vivía, porque en ese tiempo no vivíamos juntos. Entonces, ¿Por qué no vivíamos juntos? Diles rápido. Es importante que sepan. ¿Por qué? ¿Por qué no vivíamos juntos? Ah, no. Porque yo le dije a él que no me quería ir a vivir con él hasta que no nos casáramos. Ah, sí. Ajá. Pues sí, eso. Entonces, Aguantó. aguanté. O aguantó ella también. Y bueno, y llegó el día y se me ocurrió la idea de decirle, obviamente, a los papás, quería que ellos estuvieran ahí, los papás de Jessica. Y entonces, ya una vez planeado todo, les dije a ellos que quería hacer yo un fotoestudio en la playa o en el mar y que íbamos a ir en el bote. Porque a Sebas le encanta tomar fotos, entonces pues era Sí. adecuado. Bueno, si me conocen, ya saben que me gustan las Muy fotos. talentoso. Gracias. Entonces hablé con Jessica y le dije que si podía venir ese fin de semana. Creo que para ese día, que fue domingo, Era domingo, sí. ella tenía un evento en la iglesia y pues no fue por ir a supuestamente el fotoestudio con pues toda la familia, los papás de ella y pues mi familia. Entonces, bueno, llegó el día y yo decía que no estaba nervioso, pero sí lo estaba, ella lo notó. No al principio, no como desde que amanecimos, sino cuando llegamos como al lugar. Pues sí, llegó el momento, llegó el día, nos fuimos en el bote para por allá. Y pues yo estaba nervioso, dentro de mí pasaban pues muchas cosas, porque era mi primera vez, pensaba en los consejos que me daba mi papá y todas las cosas que se le pueden pasar a uno cuando va a proponer. Si les ha pasado, dale like. Ok, entonces íbamos por ahí. Es un río, ¿verdad? Sí. Bueno, es un río, parece el mar, pero Es no el es intracoastal, no sé cómo se dice en español. Bueno, es el río que comunica pues al mar. Entonces hay varias como islitas, como playitas. Y a donde fuimos yo nunca había ido ni había pasado. Entonces pasamos y mamá dijo, aquí fue. Y pues yo como estaba nervioso pues dije, pues ok. Y yo presentía que algo iba a pasar porque eran las 10 de la mañana y él estaba tomando una cerveza, o abrió una cerveza. Y yo, ¿por qué está tomando cerveza? Pero pues yo no tomo, pero él le gusta sus cervecitas. Dije, bueno, pues empezó la fiesta temprano. Temprano. Entonces, bueno, llegó pues y parqueamos ahí en el bote y nos bajamos supuestamente al fotoestudio. Todos fuimos de blanco como vieron y nada, ahí yo nervioso pensando como qué decir o cómo hacerlo. Como que todo lo que había visto en YouTube o planeado o pensado como que se borró y no tenía pues como palabras. Bueno, ya estábamos ahí pues, como ven, empezamos como el fotoestudio, nos empezaron a tomar fotos, pues había que como fingir. Y llegó el momento en que yo como que sentí que tenía que llevarme a Jessica y decirle unas cuantas cosas que ahorita no me acuerdo. Yo me acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok, cuente. Me pusiste el brazo así, me llevaste a caminar y me mirabas en los ojos y me decías, tú sabes que yo te amo mucho
que eres la mujer que más amo en esta vida, que me haces muy feliz. Y ahí fue cuando yo te dije, what's happening? Y- Babe, what's happening? Y mi corazón se me iba a salir prácticamente. Y yo, ¿por qué estás nervioso? ¿Qué Ella lo está notó. pasando? Y yo le dije lo que siempre le digo normal, como que haciéndome el que nada pasaba, cuando en verdad sí. Entonces yo, porque pues presentía algo, entonces, y yo, pues él y yo tenemos una relación que es muy abierta, y yo, babe, yo le decía, babe, ¿me vas a proponer? ¿Me vas a proponer? Y él, no, entonces yo, ok, pero así, en chiste. Entonces, ustedes ven que cuando me la llevo, pues para hablar, mi mamá empieza a poner como pétalos de rosas, lo cual yo ¿Eso no, fue tu idea? no, yo no sabía Tu tampoco. suegra. Y, y bueno, pues ella quería también que fuera bonito y eso, pues siendo mujer y siendo mi mamá, se sabe el toque femenino o romántico. Y nada, entonces ya pues hablamos allá, le dije lo que le tenía que decir y pues la traje. Ustedes ven que fotos y fotos y estaba muy nervioso. Entonces llega el momento en que como que ustedes vieron el video, como que le digo que enfrente de las personas que están aquí o enfrente de, sí, de las personas como más queridas o más cercanas y ella de una como que la coge. Por eso si notan su cara como que se sorprende, como que le llega la chispa, como que... No pude creerlo. Y ya, y entonces como que pasaban muchas cosas por mi cabeza y a la vez no pasaba nada, como que fue un momento de silencio, como que solo estaba yo y ella, o ella y yo, perdón. Y, y nada, entonces sin duda me arrodillo y le digo que si se quiere casar conmigo, saco el anillo y yo no me lo esperaba y fue gracioso que cuando le pregunté o saqué el anillo, ella no me dijo sí, simplemente me abrazó y obviamente Me puse a llorar. lloraba, obviamente, pero no me dijo sí, como acepto, sí, ¿no? Porque tú no me preguntaste, ¿te casarías conmigo? Tú solamente te arrodillaste y abriste el anillo. Yo sí le Entonces, dije, no, you didn't. yeah, le dije en español, Jessica, ¿te casarías conmigo? No, él dice que sí, pero no. Yo sé que sí, me acuerdo muy bien, como no le voy a decir que si se quiere casar conmigo. En fin, no me dijo que sí, pero obviamente yo sabía que era así. Y pues ella estaba muy emocionada y muchas cosas ahí a la misma vez, entonces pues decidió abrazarme y llorar, porque pues llora mucho. Y nada, entonces ya pues nos empiezan a felicitar, incluso pasa una pareja en kayaks por ahí y nos felicita. Y ahora sí como que empiezan las fotos, entonces yo dije que No empiezan las fotos, la familia vino y nos felicitó. por Bueno, nos eso felicitaron. dije que empiezan a saludarnos, a felicitarnos. Oh, sorry. Entonces me acordé de que ella no me había dicho que sí. Entonces le dije, venga, le propongo otra vez para que me diga que sí. Entonces todo el mundo se reía, pues porque fue verdad y fue como gracioso. Entonces fuimos a otro lugarcito, no en la misma playita, pero nos movimos. Y le propuse otra vez matrimonio, o sea, le propuse 2 veces. Y esta vez sí me dijo que sí. Porque me pidió la mano. ¿Sabes? Mentiras, no me acuerdo. Yo estaba muy emocionada, muy feliz. No me acuerdo y se alega. Entonces, y ya, entonces empiezan pues otra vez a felicitarnos, los abrazos, fotos, más fotos. Que obviamente ustedes ya las habrán visto. Ya después nos vamos a otra playita donde hay como un asador y pasamos ahí el resto del día, comimos, pasamos muy rico. Fue un día maravilloso, muy especial, muy feliz, lleno de buenos recuerdos, buenos momentos, buenas personas. Y sí, entonces
¿Tú cómo te sentías Yo después de que ya te propuse? feliz, alegre, como que todas mis oraciones se cumplieron y pues como tú dijiste que cuando nos casaríamos o nos comprometiéramos, que nada cambiaría y pues no cambió. Antes creo que ayudó a fortalecer más la relación y feliz, mi amor. Sabes que te amo y no lo pude creer porque pues es un honor para mí que me elegiste. Yo siempre te lo he dicho porque eres un hombre maravilloso que me respeta, me valora, que es algo que sé que muchas mujeres anhelan tener y más que eres un papacito, entonces, ¿de qué se puede quejar uno, mi amor? La verdad, les voy a contar algo pues como personal, algo desde mi punto de vista. Obviamente quizás a algunas personas, hombres o mujeres, les haya pasado o les pase como me pasó, que en mi caso fue que antes de yo conocerla a ella, yo jamás pensé en casarme, jamás quería casarme porque no le veía el chiste o simplemente no quería como comprometerme, como amarrarme tanto, lo cual no es así. Y esa fue una de las tantas cosas como que me sorprendió de, de conocerla a ella, de que cambió eso y muchas cosas que yo pensaba que o que no quería hacer algún día, como casarme. Desde mi punto de vista digo que fue algo que valió la pena hacer, algo que aunque en mi pasado no lo quería, me sentía tranquilo, me siento y sentía la necesidad de hacerlo. Por más de que, ¿cómo les explico? Como que todo fue tan perfecto, todo fue tan bonito, todo lo que quieran pensar. Siempre hubo pues como las cosas que siempre hay en una relación, las... Hay diferencias, somos dos individuales diferentes, aunque somos colombianos, yo me crié aquí y soy súper americanizada y el idioma en español lo hablo y lo entiendo, pero hay ciertas cosas que Sebastián dice que no lo entiendo bien y me ofendo o lo ofendo porque no entiendo, entonces así diferencias que uno tiene que aprender a comunicar. Creo que la comunicación es algo muy importante porque el amor es como que lo une a uno, pero es la comunicación, el respeto, cómo valorarse. Pero creo que para nosotros lo que el mundo veía que iba a ser el obstáculo más grande, que es nuestra diferencia en edad, es lo menos que nos afecta, ¿verdad, mi amor? Porque aunque yo le llevo 13 años, me siento como si fuera todavía de 20. Entonces, y me veo como mentiras. Sí, sí, sí. Que queremos o quiero personalmente como dejar una enseñanza o Inspirarlos que... inspirarlos o dejarles algo del video para que si lo quieren tomar, lo toman, si no, pues está bien, pero voy a hablar personalmente. Lo que Jessica dice, lo de las edades, puede que no es dificultoso, no es un obstáculo la edad en nuestra relación, porque es algo que no le vemos importancia, aunque está ahí, pero no tiene nada que ver. Entonces mi punto es de que, como lo dije en un principio, de que por qué no casarse, por qué no hacer las cosas que quieras, es que la vida es una y tenemos que vivirla. Si tú que estás viendo este video sientes algo por alguien,
díselo. Si tienes novio o novia y quieres dar el siguiente paso como yo lo di, hazlo y, y solo así sabrás si valió la pena ser feliz, si valió la pena hacerlo, si valió la pena vivirlo. Y ese es el propósito de este video, de que sea inspirar a una persona a que tome esa decisión, ya sea de pedirle que sea su novio o su novia, de casarse o que vivan juntos, o por qué no, que tengan un bebé, una familia, que lo intenten, que se lancen, que, que la vida es una sola y que no hay tiempo atrás, no hay otra vida. Como yo le solía decir a Jessica, que si yo tuviera 2 vidas algún día, o no sé, que en esta vida pues ya me casé, en la otra no me casaría, pero solo hay una, y sentía la necesidad de que tenía que hacerlo con ella, como les conté, y quería experimentarlo, quería vivirlo, quería saber qué se siente estar casado, aunque le he dicho a ella que la única diferencia para mí es la palabra, porque desde el primer día la sigo queriendo igual, la sigo tratando igual, siempre va a ser lo mismo, simplemente cambia el término, casado, novio, comprometido, lo que sea. Y ese fue como mi punto de vista. Ahora Jessica va a dar su punto de vista. Pues estoy de acuerdo con Sebas porque cuando lo conocí a él, yo ya estaba terminando un capítulo en mi vida que fue muy doloroso para mí. No creía que iba a poder enamorarme de nuevo y fue cuando menos lo esperaba. Y cuando lo conocí, pues me gustó ahí mismo porque pues no lo ven todo lindo. No, pero aparte de lo físico, porque tenía gafas, ni lo veía bien. Luego les contamos cómo nos conocimos. Bueno, para no dañarles ese video. Pero bueno, creo que uno debe de arriesgarse. El amor es arriesgarse y si uno ve que la vida les da esa oportunidad de nuevo de enamorarse, ¿por qué no hacerlo? No toda la relación, todas las relaciones son iguales y ni las personas. Sí creo que es importante en aprender de cada experiencia y reconocer si hay patrones. Entonces hay que como sanar esas partes para no traer lo que queda de lo anterior en lo actual. Y eso es lo que yo me siento muy segura en que hice con él, y nos tomamos nuestro tiempo y yo siempre fui muy honesta con él y él muy comprensivo y él pues no teníamos prisa, queríamos ser felices. Eso es lo que siempre nos hemos dicho, queremos ser felices y hacernos felices y disfrutar de la vida. Y creo que nuestra fe es algo que nos unió, para mí personalmente, porque pues sabemos que Dios nos trajo en nuestras vidas para un gran propósito y eso es lo que como que es, ¿cómo se dice? Como how do I say it, Dave? Help me. Como, bueno, lo que nos une aparte del amor, pero sin saber que Dios y honrar esa parte que Dios me lo hizo para mí y yo para Él. Creo que solo sería lo físico y sentimos que es algo más allá, y creo que si esta es tu oportunidad, que sientes eso para alguien, que no te rindas, que sigas luchando por ese amor y siempre llegar a un lugar de comunicación y respeto. Cuando ya se pierde esas cosas, en realidad es muy, muy duro de repararlo. Pero bueno, le doy muchas gracias a Dios por este hombre que me eligió y que me lo puso en el camino, en el momento apropiado. Y pues ahí vamos. Esperamos les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo. Si les llegó nuestros consejos o nuestras opiniones, tómenlas. Si no, pues nada. Y comenten abajo si quieren preguntarnos algo en específico relacionado a lo que hemos compartido hoy.
aquí estamos para colaborarles en cualquier forma. Right? Did I say that right? Forma, manera. Shut up. Bueno, primitos y primitas, nos vemos en el próximo video.